Imagina caminar por las calles de un país y ver cosas que parecen paranormales y no tienen explicación. Ahora imagina que eso ocurre en el país más pobre de América. Un país condenado por una deuda descomunal tras liberarse de una potencia europea. Un triunfo histórico, pagado con más de un siglo de miseria que aún sufre su gente. Ese país existe y se llama Haití. Un lugar donde el vudú no es folclore, sino religión oficial. Donde la frontera entre lo real y lo sobrenatural es tan fina que la figura del zombi aparece incluso en su código penal, y donde existen casas de espíritus ocultas, cementerios que casi nadie se atreve a pisar, y mercados donde se venden objetos tan extraños que cuesta creer que sean reales. Un espíritu que llevó a esta pequeña nación a clasificarse para un mundial de fútbol, un logro ocurrido en el pasado, rodeado de historias sobre un brujo que viajaba con la selección para alterar energías y porterías. Acomódate, abre bien los ojos, porque en este nuevo vídeo de Mundo Sin Censura, vamos a descubrir la realidad de uno de los países más oscuros del planeta. Empezamos. En pleno corazón del Mar Caribe se alza uno de los países más intensos, enigmáticos y extremos de la Tierra, una nación donde ocurren realidades que muchos no creerían posibles, en un territorio moldeado por la fuerza de la naturaleza y por siglos de historia turbulenta, que dejaron marcas profundas no solo en su paisaje, sino también en el alma de su gente. Y lo más sorprendente es que buena parte de esa historia, incluida la razón por la que hoy está considerado el país más pobre de América, tiene su origen en uno de sus mayores logros: conseguir su independencia y la libertad de una población que había vivido esclavizada. Un triunfo que cambió el mundo, pero cuyo precio descubrirás pronto en este viaje. Haití ocupa la parte occidental de la isla de la Española, una tierra que comparte con República Dominicana, y aunque a simple vista ambos países parecen dos mitades de un mismo paraíso tropical, la realidad es muy distinta. Este país puede parecer un verdadero paraíso caribeño, pero cuando miras con atención, descubres que Haití es un mundo completamente diferente. Un territorio donde las montañas se alzan como murallas antiguas, donde la tierra cambia sin aviso y donde las personas mantienen vivas tradiciones y ceremonias que conectan lo cotidiano con lo espiritual. En Haití, la naturaleza no es un decorado, es una fuerza que marca el ritmo de la vida, con una intensidad que casi no existe en ningún otro rincón del Caribe. Mientras que República Dominicana presume de selvas húmedas, playas turquesas y bosques densos, en este país el paisaje cuenta una historia muy distinta. La deforestación ha dejado en Haití laderas completamente desnudas, colinas que parecen cicatrices abiertas y valles que cada año libran la misma batalla contra la erosión. Por eso, mientras el lado dominicano se mantiene verde y lleno de vida, Haití muestra un paisaje mucho más seco y extremo. Donde uno es turístico y predecible, el otro es imprevisible, salvaje y profundamente real. Y como irás viendo a lo largo de este viaje, esta geografía desolada no es solo un accidente del clima. Es también un reflejo claro de la soledad histórica que ha marcado a su pueblo, de las heridas que arrastra su pasado y de la lucha diaria por mantenerse en pie en un mundo que rara vez ha sido justo con ellos. Para empezar a entenderlo, es importante saber que esta diferencia no se debe solo a una cuestión geográfica, sino a siglos de decisiones políticas, invasiones, problemas económicos y catástrofes naturales que han moldeado a este país. Razones por las que Haití no se parece a ningún destino del Caribe, ya que es más duro, más espiritual, más misterioso y a la vez más humano. Pensando en el lado humano, es bueno saber que en Haití la densidad de población es una de las más altas del Caribe. Esto significa que millones de personas viven en zonas muy concentradas y con pocos recursos, rodeadas de colinas secas, suelos erosionados y ciudades que crecieron demasiado rápido para poder ofrecerles servicios básicos. Además, Haití se sitúa en una zona sísmica activa, lo que ha provocado algunos de los desastres más devastadores de la historia reciente. Entre todos ellos, el terremoto más trágico ocurrió a comienzos de la década de 2010 y dejó cicatrices que todavía hoy se notan en las calles, en los edificios
y en la memoria del país. Conocido como el terremoto de Puerto Príncipe, tuvo una magnitud de 7.0 y duró menos de medio minuto. Pero su epicentro estaba tan cerca, apenas a unos 25 kilómetros de la capital, Puerto Príncipe, que el impacto fue enorme. La tierra llegó a desplazarse varios centímetros y edificios emblemáticos como el Palacio Nacional y la Catedral quedaron reducidos a ruinas en cuestión de segundos. Durante los días siguientes se registraron más de 50 réplicas, algunas lo bastante fuertes como para hacer temblar nuevamente la ciudad, dejando a todo el país con la sensación de que el suelo seguía moviéndose bajo sus pies. A todo esto, en esta región también se suceden huracanes, lluvias torrenciales y temporadas de sequía que afectan a la agricultura, por lo que los haitianos han aprendido a convivir con fenómenos extremos de manera constante. Y aún así, el país sigue en pie, resistente, como si la isla estuviera acostumbrada a sobrevivir al caos. Es muy curioso intentar entender por qué, mientras en Haití estos fenómenos extremos parecen repetirse una y otra vez, al otro lado de la isla, en República Dominicana, casi nunca alcanzan la misma intensidad, ni mucho menos. A simple vista podría parecer todo un misterio, pero cuando observas la isla con atención, descubres que la clave está en algo tan simple como trágico: los árboles, o mejor dicho, la falta de estos. Durante varias décadas consecutivas, Haití perdió la mayor parte de sus bosques por un motivo tan duro como real. El carbón vegetal se convirtió en una de las pocas formas que tenía la población para cocinar, calentarse y ganarse algo de dinero, en un país donde casi no existían alternativas. Sin saberlo, esta deforestación masiva dejó laderas enteras sin protección natural y quebró el equilibrio que durante siglos sostuvo el paisaje haitiano. Sin esa capa de vegetación que frena el viento, retiene la lluvia y sostiene la tierra, cada tormenta que toca Haití golpea con muchísima más fuerza. Ya que el agua corre sin obstáculos, la tierra se erosiona mucho más rápido y los huracanes encuentran un terreno vulnerable donde causar más daño. Mientras tanto, en su vecina República Dominicana, los bosques que aún se conservan actúan como un escudo natural que amortigua los efectos del clima. Por eso, aunque parezca un misterio incomprensible, en una misma isla, dos países viven realidades completamente distintas. Uno protegido y otro expuesto por completo a la furia del Caribe. El nombre Haití viene del idioma taíno y significa tierra montañosa. Los taínos fueron los primeros habitantes de la isla antes de la llegada de los europeos. Para ellos, esta tierra era sagrada, llena de cuevas, montañas y elementos espirituales. Esa conexión espiritual no desapareció. Sigue viva dentro de la cultura haitiana. Con la llegada de los colonizadores franceses, la isla se convirtió en una colonia llamada Saint-Domingue, una de las más ricas y a la vez más crueles del mundo. Plantaciones gigantescas de caña y café enriquecieron a Europa mientras miles de personas esclavizadas eran sometidas a condiciones inhumanas. Una historia que no solo marcó la identidad del país y que aún hoy sigue abierta. Y es que pronto entenderás un secreto que pocos conocen, ya que la extrema pobreza que golpea a Haití no nació de la nada, sino de una deuda impuesta para poder conseguir su independencia, una deuda tan descomunal que cada habitante del país ha terminado pagando, directa o indirectamente, hasta tiempos recientes, tan recientes que todavía hoy esta sombra sigue cayendo sobre cada familia del país. Todo tiene que ver con los orígenes de este país, una tierra donde los colonizadores europeos desplazaron a los pueblos originarios y trajeron a miles de personas africanas a la fuerza para levantar plantaciones, ciudades y fortunas que nunca serían suyas. Durante décadas, la colonia se convirtió en el motor económico del Caribe, pero también en uno de los lugares donde la injusticia alcanzó niveles extremos. Y sin embargo, fue precisamente en esa oscuridad donde comenzó a gestarse algo que cambiaría la historia del planeta para siempre. En 1791 ocurrió la famosa ceremonia de Bois Caïman, un encuentro espiritual que, según la tradición, unió a distintos grupos africanos en un ritual nocturno. Allí, bajo la lluvia y rodeados de símbolos ancestrales, nació el espíritu de rebelión que más tarde encendería la conocida como la Revolución Haitiana. A partir de ese momento,
personas esclavizadas comenzaron una lucha que jamás había ocurrido antes: enfrentarse a un imperio europeo y conseguir ganar. Y lo consiguieron. En 1804, Haití se convirtió en la primera nación del mundo en abolir la esclavitud para siempre, y la primera creada por personas que se liberaron por su propia fuerza. Pero esta victoria tuvo consecuencias profundas, y es aquí donde llegamos a uno de los mayores misterios económicos del continente: el verdadero origen de la pobreza extrema de Haití. Tras perder la colonia, Francia obligó a Haití a pagar una compensación por la pérdida de sus esclavos y sus plantaciones, una cifra descomunal para la época: 150 millones de francos oro, una cantidad que, traducida a valor actual, equivaldría a decenas de miles de millones de dólares. Para entender lo absurdo de esta cifra, basta saber que el Producto Interno Bruto de Haití era tan bajo que la deuda superaba varias veces todo lo que el país podía producir en varios años. Esto significó que, durante décadas enteras, casi todo el dinero que generaba la nación se enviaba directamente a Francia, dejando a la población solo con lo justo para sobrevivir. Casas, plantaciones y comercios que deberían haber pertenecido a los haitianos quedaron en la práctica hipotecados por esa deuda, mientras los bancos extranjeros tomaban el control de gran parte de la economía del país. La situación fue tan extrema que Haití siguió pagando cuotas hasta mediados del siglo XX, dejando a varias generaciones atrapadas en un ciclo de pobreza del que era imposible escapar. Un ciclo que aún hoy se siente, porque mientras los sueldos siguen siendo bajos y los ahorros casi inexistentes, el coste de la vida ha permanecido sorprendentemente alto. Y como durante décadas los ingresos del Estado se destinaban a pagar esa deuda histórica, esto impidió construir infraestructuras estables, invertir en educación o desarrollar empresas locales. Así, mientras el país enviaba dinero al exterior, las ciudades crecieron sin empresas ni servicios suficientes. La agricultura perdió fuerza. Casi todo se importaba, aumentando los costes de los productos más básicos, y la población quedó atrapada entre salarios mínimos y precios elevados. Estas son algunas de las razones por las que incluso hoy viajar por Haití puede ser sorprendentemente caro en comparación con sus países vecinos, a pesar de ser un país con niveles de ingresos muy bajos. Una realidad que se aprecia en el considerado como el país más pobre del continente, ya que aquí muchos productos cotidianos pueden costar más que en Europa o Estados Unidos. Por todo esto, se dice que la deuda no desapareció del todo, sino que cambió de forma, porque sigue pesando sobre Haití como una sombra histórica que todavía hoy afecta a este precioso país caribeño. Si esta historia te ha resultado interesante, déjanos ahora un buen like. Como ves, cada semana investigamos y viajamos para mostrarte el mundo como nadie más lo hace. Así que apóyanos y suscríbete a Mundo Sin Censura para no perderte ninguno de los vídeos que preparamos con tanto trabajo y dedicación. Gracias por estar ahí. A esta deuda y a todo lo que vino con ella, se sumaron décadas de inestabilidad política, corrupción, intervenciones extranjeras y un proceso de deforestación masivo que dejó al país vulnerable a tormentas, inundaciones y sequías, que, como ahora bien sabes, se han convertido en otra de las grandes amenazas que pesan sobre su presente y su futuro. Y es que Haití no es el país más pobre de América por falta de cultura o talento, sino por una larga cadena de injusticias, catástrofes y decisiones impuestas desde fuera que marcaron su destino mucho antes de que pudiera elegirlo por sí mismo. Y esta misma realidad económica ha dado lugar a fenómenos que, aunque no representan a todo el país, sí aparecen en algunas áreas muy concretas, especialmente en zonas turísticas y costeras donde la pobreza golpea con más fuerza. Lugares como partes de Puerto Príncipe, algunos barrios cercanos a Pétionville, la zona de Jacmel o enclaves turísticos de Cabo Haitiano son conocidos por atraer a visitantes extranjeros y con ellos a situaciones donde ciertas mujeres ofrecen compañía o establecen relaciones íntimas con viajeros. No se trata de una tradición haitiana ni de un elemento cultural del país, sino de una consecuencia directa de la falta de oportunidades y de la necesidad de sobrevivir en lugares donde los ingresos son escasos y la vida cotidiana resulta muy difícil. Es un reflejo más de cómo la desigualdad y la ausencia de opciones
pueden empujar a algunas personas a buscar en los turistas una vía para sostenerse en un entorno extremadamente adverso. A pesar de tantas desgracias y tantas heridas acumuladas a lo largo de su historia, el pueblo haitiano conserva una identidad increíblemente fuerte. En el país conviven dos lenguas oficiales: el francés, que representa la educación formal y la herencia colonial, y el criollo haitiano, que habla más del 90% de la población. Esa coexistencia de idiomas refleja mejor que nada la lucha entre lo que fue impuesto desde fuera y lo que nació del propio corazón del pueblo. Esa misma dualidad también aparece en su vida espiritual, ya que en Haití conviven dos religiones oficiales: el cristianismo heredado del colonialismo y otra mucho más profunda, simbólica y misteriosa, sobre todo a ojos occidentales. Una tradición que muchos haitianos han mantenido durante siglos, quizá como una forma de equilibrar una historia que casi siempre jugó en su contra. Por eso, dentro de esa identidad tan marcada, el vudú ocupa un lugar central. Para ellos es mucho más que una religión. Es un sistema espiritual que conecta la memoria africana con la vida cotidiana, creando una mezcla única de tradición, resistencia y sentido de pertenencia. Cuando uno llega a Haití y presencia este tipo de ceremonias, descubre algo fundamental. El vudú no es solo una religión, sino también una manera de comprender las emociones humanas, y entre todas ellas, el amor y la pasión ocupan un lugar especial. Por eso, en muchos templos se realizan rituales pensados para unir corazones, atraer a una persona concreta o fortalecer la conexión entre dos amantes. Uno de los aspectos más llamativos es que estas ceremonias no se ven como algo oculto o prohibido, sino que forman parte de la vida diaria, existiendo guías espirituales llamados Hongan y Mambo, que se especializan en preparar amuletos para quienes buscan encontrar pareja o recuperar una relación que parece perderse. Los rituales del amor pueden incluir aceites perfumados, velas de colores, figuras femeninas talladas y oraciones dedicadas a Ersuli Efreda, la loa o espíritu, que representa la belleza, la pasión y la seducción. Para los haitianos, Ersuli es una presencia capaz de escuchar los deseos de cualquiera. En muchas ceremonias dedicadas a ella, las mujeres se visten con vestidos brillantes y joyas llamativas, imitan sus gestos suaves y sensuales e incluso bailan al ritmo de tambores para honrarla. Se cree que esto ayuda a que la energía de Ersuli fluya y bendiga a quien la invoca con carisma, encanto y magnetismo personal. Pero como verás, no todo es romanticismo en el mundo del vudú. También existen rituales mucho más directos, enfocados en intensificar el deseo, recuperar la chispa o aumentar la virilidad. Por eso en Haití existen muchos mercados donde se venden preparados tradicionales elaborados con hierbas, raíces aromáticas y aceites que, según la tradición, pueden despertar la pasión o aumentar la atracción física entre dos personas. Los practicantes más experimentados aseguran que estos preparados funcionan mejor si se combinan con un ritual nocturno en el que se pide permiso a los espíritus y se realiza una ofrenda sencilla. Flores, ron o alimentos dulces. Cada elemento tiene un significado, y para quien cree en ellos puede marcar la diferencia entre ser ignorado o convertirse en el centro de todas las miradas. Si hay un lugar en el país donde todo esto se vuelve realmente visible, es en el mercado de hierbas y fetiches de Croix de Bozals, considerado uno de los más grandes y caóticos del Caribe, en Puerto Príncipe. Un espacio inmenso, caótico y fascinante, donde los puestos parecen sacados de otro mundo. El mercado de hierbas y fetiches de Croix de Bozals no es un simple mercado, es un laberinto vivo donde se vende de todo, desde frutas frescas y especias hasta objetos rituales, muñecos de vudú y artículos vinculados al vudú, que solo se encuentran en mercados como este. En este lugar, las personas, los colores, los aromas y la mezcla de objetos crean una atmósfera tan intensa que muy pocos visitantes pueden olvidar. Caminar por sus pasillos es como recorrer un museo vivo, donde cada puesto guarda una historia distinta. Historias que en más de una ocasión tienen un toque inquietante difícil de explicar. Entre los artículos más llamativos se encuentran las botellas de aceites perfumados que, según la tradición, pueden atraer el amor.
las raíces africanas que se usan para fortalecer la energía íntima personal y las pequeñas figuras y muñecos dedicados a espíritus concretos. También es posible ver mesas repletas de hierbas secas, cuencos con mezclas aromáticas y frascos sellados que los practicantes de vudú consideran especialmente potentes en rituales nocturnos. Para muchos haitianos, este mercado no es un lugar extraño, es parte de su vida diaria. Un sitio donde se compra tanto para protección como para fortalecer vínculos emocionales o espirituales. Las historias sobre estos rituales se transmiten de generación en generación, y entre todas ellas, una de las más conocidas es la que habla de los muñecos vudú, objetos que en Occidente suelen verse como instrumentos oscuros, pero cuya función real es muy distinta a lo que la gente imagina. En Haití, estos muñecos no se usan para dañar a nadie. No son armas, sino herramientas simbólicas que representan a una persona para dirigir hacia ella una intención concreta. Por eso, cuando un practicante hace un muñeco con telas, hilos o perfumes, lo que está creando es un punto de enfoque espiritual, algo que sirve para canalizar emociones, deseos o peticiones. Los famosos pinchazos que tanto aparecen en películas y series no se interpretan como un daño físico, sino como una forma de señalar aquello que se quiere cambiar o reforzar, como una relación, un sentimiento o un problema que se desea resolver. El acto de clavar una aguja no simboliza por ello querer herir a nadie, sino intensificar una intención, como si se marcara un punto específico del corazón o de la memoria del muñeco, para que el mensaje llegue más claro al espíritu al que se está pidiendo ayuda. Quien conoce bien la tradición sabe que estas historias se cuentan como testimonios culturales, no como promesas. Para los haitianos, lo importante no es si el ritual funciona de forma literal, sino la intención, la energía y la confianza que se pone en él. Ese componente emocional es lo que da a estas ceremonias un poder tan especial. Aunque estos rituales puedan parecer extravagantes para muchos de nosotros, forman parte de una visión del mundo donde el cuerpo, el espíritu y las emociones están conectadas. En Haití, no existe una barrera clara entre lo espiritual y lo cotidiano. Para mucha gente, un amuleto puede ser tan importante como una conversación sincera, y un ritual nocturno puede tener el mismo peso emocional que una cita romántica. Para entender Haití hay que salir de las zonas más pobladas y caminar por sus colinas, más aún cuando cae la tarde. A esa hora, el país cambia. La luz se apaga más rápido entre las montañas y muchos habitantes prefieren llegar a casa antes de que la oscuridad cubra los caminos. No es miedo, dicen ellos, sino respeto por lo que vive en la noche. Uno de los lugares del país donde ese respeto es más evidente son sus cementerios. Durante el día son puntos de reunión y color, llenos de ofrendas y pequeñas capillas pintadas de azul y morado. Pero cuando llega la noche pocos se atreven a entrar. No porque pase algo peligroso, sino porque se cree que allí habitan espíritus que prefieren estar tranquilos. Algunos de estos cementerios son los lugares elegidos para realizar rituales nocturnos. Por lo general, las ceremonias del vudú pueden ser alegres o intensas, pero cuando están dedicadas a los loas de la noche, adquieren un tono muy distinto. Aquí el fuego, los cantos profundos y el ritmo de los tambores crean una atmósfera que no se olvida fácilmente. En algunas de estas ceremonias, los participantes entran en un estado de trance en el que sus cuerpos parecen moverse solos. No es un espectáculo, ni un acto teatral. Es parte de una conexión espiritual que ellos mismos describen como ceder el control para dejar que el espíritu se exprese. Y para los haitianos, eso es algo muy normal. Este tipo de prácticas tienen mucho que ver con la idea de que Haití es un lugar donde la línea entre lo real y lo espiritual es muy fina. Esa frontera se menciona en historias, en canciones y hasta en documentos oficiales, como el propio Código Penal del país. Llegados a este punto, y antes de conocer cómo el fenómeno zombie aparece en el propio Código Penal del país, la relación entre el vudú y la sorprendente clasificación de Haití al Mundial de Fútbol, o la historia de una isla remota en el país que apenas ha tenido contacto con el resto del mundo, aprovechamos para preguntarte, ¿te gustaría disponer de algún amuleto o ritual para conseguir el amor de una persona? ¿Qué deseo pedirías si supieras que puede hacerse realidad?
Pausa el vídeo y déjanos tu comentario. Sabes que hacerlo es la mejor manera que tienes de apoyar a Mundo Sin Censura, para que sigamos trabajando cada semana para traerte contenido tan interesante como este. Así que, gracias. Como te decíamos, dentro del Código Penal de Haití aparece una referencia que ha desconcertado a historiadores, antropólogos y curiosos durante décadas: la zombificación. Quizá la palabra te haga pensar en criaturas de película, pero en Haití este concepto tiene un significado mucho más inquietante. Aquí, la zombificación se describe como un estado de vida alterado, una condición en la que una persona parece haber perdido su voluntad, su conciencia e incluso su identidad. El propio Código Penal menciona que ciertos individuos pueden ser inducidos a un estado semejante a la muerte aparente mediante sustancias o prácticas tradicionales. No explica cómo, ni especifica quién puede hacerlo, solo lo reconoce como un fenómeno real dentro de la ley. Y es precisamente ese silencio, esa falta de detalles, lo que lo vuelve tan perturbador. La idea de que una ley moderna acepte la existencia de personas que, de algún modo, pueden quedar atrapadas entre la vida y la muerte, es uno de los mayores enigmas de Haití. Aunque para ellos todo esto no es ningún enigma sino una realidad que deriva de su historia. El término zombie tiene un origen mucho más antiguo de lo que muchos imaginan. No nació en el cine ni en la literatura moderna. Proviene de antiguas tradiciones africanas traídas al Caribe por personas esclavizadas. En varias culturas de África Occidental existía ya la idea de un ser humano reducido a un estado de obediencia absoluta, incapaz de tomar decisiones por sí mismo. Era una imagen simbólica del mayor temor que podía tener una persona: perder su libertad, su voluntad, su alma. Cuando comunidades con estas creencias fueron llevadas a la fuerza a Saint-Domingue, la actual Haití, esta idea adquirió un nuevo significado. Para muchos, la zombificación se convirtió en una metáfora del horror de la esclavitud, un estado en el que una persona era viva, pero no libre. Con el tiempo, esa metáfora espiritual se mezcló con creencias locales, con prácticas medicinales tradicionales y con la brutalidad de aquella época, dando lugar a la imagen del zombi haitiano que hoy conocemos. Por eso muchos antropólogos creen que la zombificación no es solo un rito o una leyenda, sino un recuerdo colectivo del trauma que vivieron miles de personas arrancadas de su tierra. Un concepto que, desde entonces, permanece profundamente incrustado en la memoria del país y que explica por qué su presencia en el Código Penal resulta tan perturbadora. Por eso, para muchos haitianos, este concepto no es visto como terror, sino como parte de su herencia cultural. Algunos padres y abuelos del país explican que la zombificación no es un castigo ni un espectáculo, sino una advertencia sobre el poder que puede tener la espiritualidad cuando se usa sin equilibrio. En las ciudades, este tema se trata de otra forma. Allí la zombificación es vista más como una parte curiosa del folclore local, algo que aparece en conversaciones sobre la identidad cultural o en debates sobre cómo el mundo exterior interpreta el vudú sin entenderlo. Para los haitianos, esta tradición es suya y no se parece a nada inventado por el cine. Aún así, cuando se mezcla la idea de la zombificación con las noches de Haití, la sensación es clara. Aquí las historias nunca son solo historias, están vivas, se sienten, y aunque no todo el mundo crea en ellas, nadie las descarta del todo, porque forman parte de la identidad del país. Este contraste entre lo cotidiano y lo espiritual se nota en todas partes, en los mercados, en las casas, en las calles y en las conversaciones de cualquier barrio. Haití no separa lo visible de lo invisible, lo mezcla, lo convive, lo respira. Y esa fusión es precisamente lo que le da al país una atmósfera irrepetible, una sensación de estar en un lugar donde todo, lo tangible y lo que no lo es tanto, forma parte de la misma realidad. Entre los elementos más llamativos de esta vida espiritual están las llamadas casas de los espíritus, pequeñas construcciones hechas de madera, barro o piedra que aparecen en patios, azoteas y rincones discretos de muchas viviendas haitianas. A simple vista, pueden parecer pequeños altares o casitas decoradas, pero para quienes viven allí son algo mucho más profundo. Un lugar reservado para comunicarse con las fuerzas que, según la tradición,
acompañan y protegen a la familia. Dentro de estas estructuras se guardan objetos simbólicos como velas, telas de colores, amuletos, imágenes y recipientes con ofrendas. No están ahí por decoración, son espacios sagrados donde se consulta, se pide consejo o se agradece a los espíritus domésticos, que según la tradición forman parte de la vida diaria tanto como cualquier miembro de la familia. Estas casas existen porque para muchos haitianos el hogar no está completo sin un espacio para lo espiritual, ya que para ellos cada espíritu tiene un lugar y una función. Algunas de estas casitas están dedicadas a la protección del hogar, otras al amor, la salud o la buena fortuna. Y aunque forman parte de la vida cotidiana, también generan respeto. No se entra sin permiso, no se toca nada sin saber qué representa y, según la creencia popular, despertar a un espíritu sin la debida ceremonia puede traer desequilibrios en la vida de la familia. Por eso, incluso quienes no son practicantes suelen caminar con cuidado alrededor de estas casas de los espíritus, evitando mirarlas fijamente durante demasiado tiempo. No por miedo irracional, sino por respeto a una tradición que lleva siglos acompañando a las familias haitianas. Es esa mezcla la que explica por qué muchos haitianos evitan los cementerios de noche, por qué algunos rituales se realizan en silencio y por qué ciertas historias solo se cuentan cuando el sol se esconde. No es miedo, es respeto, es tradición. Es parte de vivir en un lugar donde la noche no es solo oscuridad, sino un escenario donde la memoria, el espíritu y el misterio siguen presentes. Si lugares como el mercado de fetiches es el corazón caótico de Haití, la isla de la Gonave es todo lo contrario en este país. En esta isla existen aldeas tan aisladas que algunos habitantes han pasado buena parte de su vida sin tener contacto con el resto del país. No hay carreteras, no hay electricidad y muchas familias viven como lo hacían generaciones atrás, manteniendo tradiciones que casi no han cambiado con el tiempo. Se dice que hay zonas donde muy poca gente se atreve a entrar, no por peligro físico, sino por respeto a sus costumbres. Son comunidades profundamente cerradas, donde la vida sigue su propio ritmo y donde los visitantes deben moverse con cautela para no romper el equilibrio del lugar. Estas aldeas representan un contraste enorme con las grandes ciudades. Mientras en Puerto Príncipe el ruido es constante, en la Gonave la noche es tan profunda que casi se puede escuchar el mar respirando. Es un mundo aparte, tan silencioso como intrigante. Aún existiendo lugares tan tranquilos como este, Haití conserva celebraciones tan vibrantes como su carnaval, considerado uno de los más antiguos del Caribe. Es una fiesta donde los bailes son intensos, los disfraces son atrevidos y la energía se derrama por cada calle, como si la ciudad entera latiera al mismo ritmo. Una energía parecida a la que se esconde en uno de los platos más picantes del país, el famoso pimambuk. Este chile tiene una intensidad tan alta que muchos turistas no logran terminar un plato cuando lo lleva. Pero para los haitianos es un ingrediente cotidiano, un toque de fuego que da carácter a cualquier comida. Hablando de contrastes o noticias picantes, Haití ha protagonizado hace poco uno de los momentos más emotivos e inesperados en el mundo del deporte, su clasificación al Mundial de Fútbol. Fue un logro histórico, no solo porque Haití llevaba más de 50 años sin regresar a la máxima cita del fútbol mundial, sino también porque lo consiguió con una selección formada en gran parte por jugadores que crecieron lejos de academias profesionales, muchos de ellos criados en comunidades golpeadas por la pobreza. Aún así, lograron derrotar a selecciones como Nicaragua, Honduras o Costa Rica para abrirse paso hasta el Mundial. Hasta ahora solo habían participado una vez en un Mundial, en la década de 1970. En aquel torneo, Haití marcó un gol inolvidable contra Italia. Lo anotó un hombre llamado Emmanuel Sanon, que rompió la racha de imbatibilidad del legendario portero Dino Zoff, uno de los mejores de la historia. Fue un momento que todavía se recuerda como uno de los mayores orgullos nacionales. La leyenda cuenta que en el Mundial de 1974, Haití llevó en su delegación a un brujo encargado de alterar energéticamente las porterías antes de los partidos. Se dice que antes del duelo contra Polonia hizo un ritual en uno de los arcos, pero el resultado fue un 7-0 en contra. La explicación popular fue sencilla. El brujo se había equivocado de portería. Nadie sabe cuánto hay de verdad en esa historia,
pero forma parte de la mitología futbolera de Haití. Algunos lo tomaban como una simple anécdota, otros como una tradición más dentro de la cultura haitiana, pero lo cierto es que, en un país donde la línea entre lo real y lo espiritual es tan fina, nadie descartaba del todo que fuera verdad. La clasificación al Mundial de 2026 fue vista como otro milagro deportivo, porque Haití logró el pase sin tener una liga nacional activa, sin un estadio en condiciones para jugar como local y en medio de un contexto social muy complicado. A pesar de ello, muchos jugadores, algunos profesionales que militan en grandes ligas, volvieron al país de sus raíces para representar a su gente. Los medios internacionales lo describieron como un triunfo que trasciende el fútbol. Y para muchos haitianos fue uno de los pocos momentos recientes en los que todo el país se unió para celebrar algo grande, algo capaz de recordarles que incluso en medio de la adversidad todavía pueden alcanzar lo imposible, como han hecho una y otra vez a lo largo de su historia, en este rincón tan extremo del planeta. Estamos llegando al final de este viaje, pero antes de terminar esta experiencia por uno de los países más enigmáticos y sorprendentes del planeta, hemos investigado a fondo para mostrarte cómo visitar Haití, cuánto cuesta viajar por este país y qué debes saber antes de pisar una tierra donde lo espiritual, lo cotidiano y lo misterioso conviven cada día. Viajar a Haití puede parecer complicado, pero es más sencillo de lo que muchos imaginan. Los vuelos internacionales llegan al aeropuerto Toussaint-Louverture, en Puerto Príncipe, la capital del país. Desde Europa, lo habitual es volar con escalas en ciudades como París, Madrid o Miami. Desde América Latina, muchos viajeros hacen conexión en Panamá o en Estados Unidos antes de continuar hacia el Caribe. Para entrar al país, la mayoría de viajeros necesitan visado, aunque varias nacionalidades pueden obtener un permiso al llegar. Lo más recomendable es consultar fuentes oficiales y tramitarlo antes del viaje para evitar imprevistos. Al llegar, también se paga una tasa turística que ronda los $10 estadounidenses. En cuanto a precios, Haití es un destino bastante barato. Una comida tradicional en la calle puede costar alrededor de $3 o $4 estadounidenses, mientras que un almuerzo en un restaurante sencillo suele rondar los $7 o $10. En muchos casos, la comida local es abundante, picante y muy sabrosa. Los alojamientos también suelen ser económicos. En Puerto Príncipe, una habitación en un hotel de gama media puede costar entre $30 y $50 por noche, mientras que los hospedajes más sencillos ofrecen precios mucho menores. Eso sí, la calidad puede variar bastante, por lo que conviene investigar antes de reservar, ya que, como sabes, muchos haitianos siguen enfrentando precios altos en productos importados y los ingresos reales no permiten mantener un nivel de vida cómodo. De ahí que, en general, la vida diaria siga siendo muy difícil para gran parte de la población. Moverse dentro del país requiere paciencia y planificación. Los taxis son habituales dentro de la capital, mientras que los tap-tap, vehículos decorados con colores brillantes, son el transporte público más utilizado. Para salir de la ciudad, muchos viajeros optan por contratar conductores locales o agencias que conocen bien las rutas. Un punto importante es la seguridad. Haití atraviesa una situación compleja y algunas zonas requieren mucha precaución. La recomendación general es mantenerse siempre informado a través de fuentes oficiales, evitar desplazamientos innecesarios de noche y moverse acompañado cuando se visita alguna zona poco conocida. Si quieres conocer uno de los rincones más intensos y curiosos de Puerto Príncipe, el mercado de hierbas y fetiches de Croix de Bozal es una parada imprescindible. Se encuentra en el barrio de La Salina, una zona muy concurrida que suele estar llena de vendedores, puestos improvisados y una energía difícil de describir. Llegar allí es relativamente sencillo. Lo habitual es tomar un taxi local desde el centro de la ciudad, ya que los transportes públicos pueden ser confusos para un visitante. El mercado suele estar activo desde primeras horas de la mañana hasta media tarde, y su actividad es mucho más intensa entre las 9 de la mañana y el mediodía, cuando llegan comerciantes de todos los alrededores. Es importante visitarlo con sentido común. Se recomienda ir con un guía local, tanto por la complejidad del lugar como por las tradiciones que allí se respetan. Algunos puestos exhiben objetos rituales que no deben tocarse,
Otros venden ingredientes y elementos utilizados en ceremonias espirituales que forman parte de la cultura local desde hace siglos. Caminar despacio, mostrar respeto y pedir permiso antes de fotografiar algo es fundamental para evitar malentendidos. Si te gusta la naturaleza, Haití tiene playas vírgenes, montañas impresionantes y cascadas escondidas, lugares que sorprenden a cualquiera que los visita. Muchos viajeros también buscan explorar la historia visitando la famosa Citadelle La Ferrière, una fortaleza del siglo XIX considerada una de las más imponentes del Caribe. La isla de La Gonâve es uno de los lugares más aislados del país. Llegar no es sencillo. Se necesita un pequeño barco o transporte local dependiente del clima. Allí existen aldeas donde la vida transcurre con muy poco contacto con el resto del mundo, lugares donde muchos visitantes prefieren no entrar sin guía por respeto a las tradiciones de quienes viven allí. Quien visita Haití descubre un destino diferente a cualquier otro del Caribe. Más intenso, más auténtico y lleno de contrastes. Un lugar en el que cada calle tiene una historia que contar y cada conversación abre una puerta hacia un mundo profundamente conectado con su pasado. Si tú también crees, como nosotros, que la realidad supera a la ficción, no te pierdas nuestro siguiente vídeo, donde te mostraremos otro rincón del planeta que muy pocos se atreven a explorar. Haz clic ahora, porque lo que vas a ver te va a sorprender.